Si os dijera que Aerys es el personaje más roto del juego, ¿me ibais a creer? Sé que muchos pensaréis que estoy loco. ¿Cómo es que este personaje tan lento, con tanta poca vida y que le cuesta tantísimo subir el BTC, pueda llegar a considerarlo yo que es de las mejores? No solo de las mejores, la mejor. Pues sí, Aerys es la mejor del juego. Y esta build es la más rota que podéis encontrar. Con ella, hasta el modo difícil os va a parecer fácil. Y lo mejor de esta build es que aunque empecéis el juego ahora mismo, iréis añadiendo capas en la cual cada una la hace cada vez mejor y es súper divertido ver cómo evoluciona. ¿Queréis ver cómo nuestra maga vestida de rosa con este look tan inocente puede hacer explotar a cualquier enemigo del juego? Pues allí voy. Lo más fuerte de Aerys, y de esta build en concreto, no es que solamente que sea el mejor personaje, es que es la mejor compañera que podemos llevar. Así que esta build funciona perfectamente llevando de personaje principal a otro, como por ejemplo a Cloud, o si quieres mainearla directamente a ella. Así que hagas lo que hagas, elegirla a ella dentro del equipo es la mejor decisión que puedes tomar. Aerys es obviamente el personaje con más poder mágico del juego, y además con mucha diferencia. Y en Revir, las últimas versiones de los hechizos, los que conocemos como Plus en nuestra versión española, consumen 2 BTC. Así que nuestro objetivo es que nuestros hechizos más básicos saquen el máximo daño posible. Para conseguir esto pondremos a materia taumatúrgica y erigiremos el arma según el elemento que es débil nuestro enemigo, mirando el poder mágico que nos da y las ranuras que tenemos en ese momento. Recuerda que cuando tienes todos los manuales de mejora de armas del juego, acabarás con todas las armas con el máximo de ranuras disponible. Así pues, Bastón Sapiente nos da la mejora de daño por fuego y daño por rayo. Es la mejor opción para dichos elementos y además es el arma con prácticamente el mayor poder mágico del juego. Pero es el arma que más le cuesta conseguir todas las ranuras de materia, así que usadla en el caso de que podáis poner las materias que más os interesan de esta build. Si no podéis elegir Bastón Sapiente, para fuego podríais usar el Bastón Milenario, mientras que con rayo tendríais el Bastón Imperial. Bastón Defensivo es indudablemente la mejor opción para viento, ya que dispone de 2 mejoras de viento que se apilan, y para hielo podéis usar de nuevo el Bastón Milenario. La cosa es ir mirando las armas que con dichas mejoras tengan además un buen estado de magia, y sobre todo las ranuras en el momento que estéis jugando, ya que esto es variable. Así que, en caso de duda, también podéis usar directamente la que más poder mágico os dé, como por ejemplo el Bastón Prismático. El primer objetivo que tenemos que solucionar es la gran debilidad de Aerys, que es la lentitud en la que aumenta su BTC. Para ello, es importante que lleve equipada la materia iniciativa, o si lo has podido conseguir, el accesorio Capa del Rey Chocobo. Con una de ambas cosas haremos que Aerys empiece los combates con un BTC cargado. Si estamos en endgame, os sale más a cuenta la Capa del Rey Chocobo, ya que Aerys a esas alturas sacará fácilmente el daño de 9999, y así dejamos una ranura libre para todo el setup de materias que nos podría ocupar una materia iniciativa. Gracias a esto podremos empezar los combates largos, como por ejemplo los jefes o los desafíos, ejecutando la habilidad Círculo Planetario. Dentro de este círculo nos cambia el ataque básico de Aerys, tirando rayos como si fuese una nave espacial. No solo su ataque es más fuerte, sino que con esto cargaremos el BTC muchísimo más rápido durante prácticamente todo el combate. En caso de que necesitemos cargar BTC de forma urgente y no tengamos activado el círculo planetario, otra alternativa es usando nuestras acciones sincronizadas ofensivas, las que se hacen con R1 más cuadrado triángulo en el caso de la Play 5, pero usando a Aerys como compañera, ya que la mayoría de estas acciones aumentan el BTC tanto al personaje con quien la ejecutemos como a Aerys, sí, de forma muy drástica. Para los combates normales del mapa, vincularemos una materia mágica del elemento que hayamos decidido con la materia área. Gracias a esto podremos empezar los combates casteando la magia y atacando a múltiples objetivos, pudiendo incluso acabar con los enemigos con una sola acción. Si nos configuramos dicha acción en un atajo, y tenéis que remarcar con el botón que os pone aquí abajo que lo hagáis a todos los enemigos, podemos ejecutarlo inmediatamente sin tener que entrar en el menú.
En los jefes, que normalmente son solo de un solo objetivo, quitaremos esta materia área o la vincularemos con la materia curación, ya que en este juego el parámetro de hacer daño mágicamente y de curar es el mismo parámetro magia. Así que al mismo tiempo que Aeris es una gran productora de daño, posiblemente de las que más o la que más, también es la que mejor va a curar, pudiendo curar prácticamente la vida entera con una cura normal o con una cura plus como mucho. Así que vincularle la materia área en estos combates es una muy buena idea. Ahora nuestro objetivo es que nuestros hechizos quiten lo máximo posible, incluso los de más bajo nivel, y esto lo haremos vinculando una materia mágica con la materia refuerzo mágico, con la cual aumentaremos la potencia de la materia vinculada. Con esto podemos llegar a hacer que nuestro hechizo quite un 25% adicional de daño, esto a máximo nivel. Pero ahora viene a la gracia del asunto. Si vamos vinculando materias verdes del mismo tipo con otras materias azules, haremos que nuestro hechizo apile todos esos efectos. Por ejemplo, si ponemos una materia fuego con refuerzo mágico y también ponemos otra materia fuego con la materia área, haremos que nuestro hechizo pueda lanzarse a múltiples objetivos y tenga ese incremento de daño. Asegúrate sobre todo que las materias del mismo tipo que vincules tengan el nivel necesario, ya que si por ejemplo vinculamos en refuerzo mágico una al máximo de nivel y la que vinculemos en la materia área está a nivel 1, podremos hacer una magia reforzada en cualquiera de sus versiones, pero solo será a múltiples enemigos el hechizo básico de nivel 1. Si ahora hacemos lo mismo vinculando a materia conjuración rápida, podemos conseguir a máximo nivel de esta materia azul que incluso los hechizos de alto nivel salgan prácticamente de forma instantánea. Con esto haremos que Aeris sea una máquina de matar y además sea muy rápida en hacerlo. Pero además, Aeris tiene una de las habilidades más fuertes del juego desde el principio, su habilidad campo mágico. Dentro de ese campo nuestros hechizos se duplican y además sin gastar PM adicional. Pero no solo eso, los círculos se apilan. Eso significa que si lo ponemos dentro del círculo planetario nos podremos teletransportar y usar el efecto de ambos círculos como queramos. El daño que podemos llegar a hacer es simplemente increíble. Pero es que no todo acaba aquí. El campo mágico lo puede usar cualquier compañero. Así que podemos invocar al personaje que queramos y donde queramos con la acción sincronizada guardaespaldas y lanzar allí los hechizos allí dentro. Y no solo esto, es que hay varios personajes, entre ellos Cloud, que sus mejores builds son híbridas o incluso mágicas, por lo cual nos aprovecharemos muchísimo del campo mágico con ambos personajes. Para acabar de rematar esta potencia mágica que tiene Aeris, debemos combinar otra materia mágica con la materia azul absorción mágica, porque con el gran daño que causemos, y sobre todo si lo hacemos en múltiples objetivos, siempre recuperaremos prácticamente todo el PM, haciendo de esto una combinación esencial para esta build en el modo difícil, el cual ya lo sabéis que no podéis usar objetos ni para recuperar PM, ni tampoco podéis recuperar PM de forma convencional. Así que esto nos asegura tener PM siempre y poder lanzar hechizos siempre que queramos. Otra combinación interesante, pero mucho menos importante en este asunto, es absorción vital. Con esto estaríamos curándonos un montón en cada hechizo, haciendo así que sustituyamos a materia vigorizante por esta combinación. Pero si os faltan ranuras, es mejor que prescindáis de absorción vital y pongáis directamente una materia vigorizante. Pero si os podéis permitir hacer este combo, la verdad es que yo lo recomiendo. Y ahora vamos a acabar de romper la build. Y es con la mejor materia de apoyo del juego. No solo de apoyo, la mejor materia del juego. La materia combo mágico. Con esta materia, cuando hagamos una acción BTC con un personaje que no sea el personaje equipado, o sea, en este caso Aeris, ella, en forma de CPU, va a responder con el hechizo vinculado inmediatamente y de forma gratuita, sin gastar BTC ni PM. La gracia de todo esto, que salvo Aria, que es la única que no funcionaría aquí, se apilan todos los efectos de las materias de apoyo que hemos explicado durante el vídeo, haciendo así
que Aeris lance sin gastar BTC ni consumiendo BTC un hechizo de nivel básico que tenga refuerzo mágico, conjuración rápida y que además recupere PM e incluso vida, pudiendo quitar una barbaridad de vida, recuperando PM, recuperando vida y de nuevo de forma gratuita. Esta materia puede ser una materia de nivel 1, ya que el combo mágico siempre va a castear el hechizo básico. Pues nuestro objetivo es que Aeris quite el máximo que pueda con este hechizo, con un fuego sin plus. Podéis llegar a tener 9999 de daño si hacéis toda la build. Lamentablemente en Remake era más fácil activar combo mágico. Ahora habilidades que rellenan el BTC al impactar como contraorden no lo hacen, pero sigue siendo una barbaridad este combo. Incluso más fuerte al poder apilar todos estos efectos y al tener más ranuras en Rebirth que en Remake. Además, que combo mágico también lo ejecuta doble dentro del campo mágico. Esto es una auténtica locura, y lo que hace que Aeris se convierta en nuestra mejor compañera. Sobre todo porque si la necesitamos, podemos equipar la materia encadenamiento a nuestro personaje, o sea, no a Aeris, por ejemplo a Cloud, para que al ejecutar dos acciones distintas consecutivas, nuestros compañeros aumenten el BTC, a la vez que Aeris va lanzando el combo mágico y va ganando BTC sin usarla. O sea, es una locura. El caso es que si quieres llevar de principal a Aeris, no eres una persona que te guste ir cambiando o que es tu favorita y quieres hacer un run que el mayor tiempo posible la estés jugando a ella, no olvides que la acción sincronizada apoyo amigo, que solamente puede hacer con Cloud, Wraith y Barret, con esto haremos que cuando nos derriben, el personaje con el que estamos haciendo apoyo amigo nos va a recoger para que nos recuperemos inmediatamente y además nuestros ataques a partir de entonces van a ir dirigidos al mismo enemigo, cosa que por defecto los personajes siempre escogen enemigos distintos, pero si haces esta habilidad van a ir todos dirigidos al mismo. Pero no solo esto, es que los ataques de nuestro compañero van a ir al ritmo que nosotros pulsemos el botón de atacar. Esto hace especialmente útil esta habilidad sincronizada hacerla con Cloud, ya que su ataque básico es el más fuerte entre Cloud, Wraith y Barret. Para acabar, y volviendo a la build, es muy posible que no os quepan todos los efectos, sobre todo si queremos mantener curación y resurrección, puesto que son materias muy necesarias para jugar en difícil, especialmente en los bosses, ya que en el caso de resurrección es la única forma que tenemos de resucitar a un personaje, nos pueden matar muy rápido de 1 o 2 golpes, y como no podemos usar objetos tenemos que usar resurrección, entonces es muy necesario que todos los miembros del equipo la lleven. Aunque al final del vídeo os voy a dejar mis setups, tenéis que tener en cuenta que la prioridad de las materias azules son las que os voy a decir en este orden. Combo mágico, seguida de absorción mágica, seguida de área solo en el caso de los bosses, seguida de refuerzo mágico, luego conjuración rápida y para acabar absorción vital, que es la que podríais prescindir y que si no os cabiese podríais sustituirla por una materia vigorizante. Y ahora sí, esto es todo. ¿Conocíais esta build? En caso negativo, probadla. Ya veréis que el modo difícil se convierte en un auténtico paseo en el que no os va a hacer falta activar ninguno de los trucos que están por venir en la inminente actualización con la salida del juego en Switch 2. Si os ha gustado esta guía, ya sabéis lo que toca. Dadle un buen like, suscribíos al canal para no perderos ninguna de las próximas builds que están por venir y dejadme en los comentarios si ya habéis probado el poder destructivo de nuestra cetra favorita. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber aguantado todo el vídeo, cuidad de las flores y hasta la próxima.